En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error nuestro entendimiento en su lectura, líbranos del espíritu de soberbia, a fin de que sigamos fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica. Y danos un corazón dócil y generoso para que sepamos practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplicamos por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, oh Cristo Jesús bendito, por los hermanos que están aquí, para que los bendiga. Señor, bendice sus familias. Bendice también a aquellos hermanos que han dejado de reunirse, que no sabemos cuál es el motivo, pero que tú sí lo sabes, Señor. Haz que en ellos reunirse, que no sabemos cuál es el motivo, pero que tú sí lo sabes, Señor. Haz que en ellos crezca ese deseo de seguir aprendiendo para que puedan seguirse reuniendo. Te pedimos por los hermanos que nos están viendo o nos van a ver por el TikTok, aquellos que nos van a ver por el YouTube, para que también los bendigas, los ilumines y les abras el entendimiento para que comprendan esta enseñanza que es del cuarto Papa de la Iglesia Católica, que es San Clemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu fruto. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre. Muy bien, nos quedamos la vez pasada en el capítulo 51. Capítulo 51 de la primera epístola de San Clemente a los Corintios, que se titula Llamamiento a penitencia, no endurecer el corazón. Capítulo 51, versículo 1. Roguemos pues, no sean perdonados cuantas faltas y pecados hayamos cometido por acechanzas de nuestro adversario, y aun aquellos que se hicieron cabecillas de la sedición y banderilla deben considerar nuestra común esperanza. Versículo 2. Aquellos, en efecto, que proceden su conducta con temor y caridad, prefieren antes sufrir ellos mismos que sufran los demás. Vemos algo interesante que nos está diciendo aquí San Clemente en el versículo 2. Dice que aquellos en efecto que proceden de su conducta con temor y caridad, es decir, con temor y amor, prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Antes se condenan a sí mismos que no aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. O sea, vemos cómo San Clemente nos está diciendo aquí que no podemos ir, pues en pocas palabras, contra la sagrada tradición, contra la enseñanza que Cristo dejó en su iglesia y en sus apóstoles, que ellos prefieren condenarse a sí mismos, que prefieren sufrir ellos mismos a que sufran los demás o a que sufra también la tradición. Versículo 3. Más le vale a un hombre confesar sus caídas que no endurecer su corazón a la manera que se endureció el corazón de los que se sublevaron contra el siervo de Dios, Moisés, cuya condenación fue patente. Por eso es que se titula este capítulo llamamiento a penitencia, que ya les he dicho en varias ocasiones que este llamamiento a penitencia significa llamamiento a confesión. Llamamiento a confesión. Recordemos cómo se le llama al sacramento de la confesión. Se le llama sacramento de la penitencia, o sacramento del perdón de los pecados, o sacramento de la confesión. Entonces por eso dice llamamiento a penitencia, es decir, llamamiento a confesión. No endurecer el corazón.
Vuelvo a leer el versículo 3, dice, más le vale a un hombre confesar sus caídas, o sea, es decir, confesar sus pecados, pues una caída es un pecado. Confesar como decimos la primera caída, o sea, el primer pecado, el de Adán y Eva, ¿verdad? Que fue la desobediencia. Entonces dice confesar, más le vale a un hombre confesar sus caídas, que no endurecer su corazón a la manera que lo endureció el corazón de los que se sublevaron contra el siervo de Dios Moisés, cuya condenación fue patente, pues bajaron vivos al infierno y la muerte los apacentará. Vamos a ver dónde aparece en la Biblia que estos bajaron vivos al infierno. Vamos a leer Números capítulo 16, versículos del 30 al 33. Números capítulo 16, versículos del 30 al 33. El que lo tenga me dice gloria a Dios. Números capítulo 16, versículos. Números capítulo 16, versículos del 30 al 33. Números capítulo 16, versículos del 30 al 33. Sí. ¿Quién lo tiene? ¿Estás viendo? ¿Ya lo tienen ustedes, hermano? Vamos para ahí. Números capítulo 30. Capítulo 16, versículos del 30 al 33. Adelante. Pero si Yahvé hace un milagro, si la tierra se abre en un gran tramo para tragárselos junto con todo lo que tienen, si descienden vivos al lugar de los muertos, entonces sabrán que esos hombres despreciaron a Yahvé. Muy bien, gracias, hermana. Aquí, si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta que tres personajes se empezaron a sublevar contra Moisés y contra Aarón y le dijeron, basta ya de privilegios, ¿por qué tú te vienes a enseñorear sobre nosotros y te vienes a poner como líder supremo, como sumo pontífice? Dice otras versiones, que de hecho nos dice San Jerónimo de que allí aparece como episcopo, o sea, te vienes a poner por episcopo, o sea, por líder supremo, traducen unas Biblias, porque sí, entonces estas personas que se sublevaron contra los líderes supremos, o sea, que ocupaban el sumo sacerdocio, que eran Moisés y Aarón, pues los que se sublevaron contra ellos, Dios los castigó. Dios los castigó, hizo que la tierra se abriera debajo de ellos y bajaran vivos al infierno. De hecho, así dice mi versión. Déjenme, voy a ponerlo aquí para que los hermanos que nos están viendo lo vean. Versículos del 30 les decía, pero si el Señor hiciese una cosa nunca vista, de manera que la tierra abriendo su boca se los trague y a ellos y a todas sus cosas y bajen vivos al infierno. Fíjense cómo dice aquí mi versión, al infierno, le vamos a ampliar más, y bajen vivos al infierno, sabréis entonces que han blasfemado contra el Señor. No bien hubo acabado de hablar, cuando la tierra se hundió debajo de los pies de aquellos, y abriendo su boca se los tragó, con sus tiendas y todas sus haberes. Y cubiertos de tierra bajaron vivos al infierno, y perecieron de en medio del pueblo. Que es lo que nos está diciendo San Clemente, ¿verdad? Entonces vemos cómo San Clemente nos está poniendo este pasaje en referencia
a que en Corintios se estaban sublevando, en la época de San Clemente, se estaban sublevando contra la jerarquía, contra los obispos de Corinto. Y algunos también querían sublevarse contra el sumo pontífice, es decir, contra el papa, que en ese entonces era San Clemente, pero San Clemente viene y pone orden, ¿verdad? Pone orden. Si nosotros, desde que hemos iniciado toda esta primera epístola de San Clemente a los Corintios, él viene poniendo orden por medio de la Sagrada Escritura, por medio del Antiguo Testamento, también por medio del Nuevo Testamento y también por medio de la Sagrada Tradición. Por medio de la Sagrada Tradición, que de hecho el versículo 3 lo ha mencionado, ¿verdad? Y aquí nos dice, pues, en el versículo 4, pues bajaron vivos al infierno y la muerte los apacentará. Vamos a leer el Salmo 48, 15. Salmo 48, sería en la Biblia de ustedes, sería Salmo 49, entre paréntesis 15. Perdón. Entre paréntesis 48, sería Salmo 49 en la Biblia de ustedes, entre paréntesis 48, versículo 15. El que lo encuentre me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, ahí voy, hermano. 49:15. Pero a mí Dios me rescatará y me sacará de las garras de la muerte. Así. Ok, Ese muy 15. bien. Sí, sí, gracias, hermano. ¿En la de ustedes cómo dice, hermanos? 49, 48. En la mía está un poco más extenso. Sí. A ver, en la de ustedes cómo dice? 40 sería 49 entre paréntesis 48, sería en la Biblia de ustedes. 49 y 48. 49 entre paréntesis 48. A ver. Ándale, Salmo 49 entre paréntesis 48. Sí. Sería el 15. Sí, versículo 15. Dice, abajo, abajo cual rebaño, la muerte los reúne. Los pastorea y les impone su ley. Son como un espectro desvaído que a la mañana vuelve a su casa abajo. Muy bien, gracias, hermano. Sí, ese es efectivamente. Es desvaído, yo pensé que era desválido o desvalido. Bueno, voy a leer como dice en la mía. En la mía dice, como los rebaños de oveja serán metidos en el infierno, la muerte se cebará de ellos eternamente, y los justos tendrán desde luego el dominio sobre ellos, y no habrá socorro que les valga en el infierno, pues después de su pasada gloria. Sí, qué interesante lo que nos está diciendo este salmo, sobre todo en esta versión que yo tengo, que es la Vulgata Latina al español del obispo Félix Torres Amat, porque esto concuerda específicamente con lo que Cristo nos dijo en lo que es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, versículos del 19 en adelante, donde resulta que allí un rico va a parar al infierno. Va para el infierno, y resulta de que el justo, en este caso, que era el pobre, que él sufrió, pero fue al seno de Abraham, él estaba arriba gozando de las bienaventuranzas eternas y se estaba enseñoreando prácticamente sobre el rico que había gozado en esta tierra. ¿Estás hablando de Lázaro? Sí. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Y resulta que, fíjense cómo dice el Salmo, lo voy a poner aquí para que lo vean los hermanos, porque pues de repente alguien podría decir, a ver, así no dice mi versión, muéstrame la tuya. Bueno, aquí se las voy a mostrar. Mire cómo dice. Como los rebaños de oveja serán metidos en el infierno, la muerte se cebará de ellos eternamente. Y los justos tendrán desde luego el dominio sobre ellos, y no habrá socorro que les valga en el infierno después de su pasada gloria. Entonces vamos a leer, búsquense por favor, cualquiera, búsquese San Lucas capítulo, no me recuerdo si es 16 o 19, a ver. Permítame, lo voy a buscar yo primero para no darles una cita errónea.
Yo creo que va a ser 19. A ver, voy a chequearlo mejor. Sí, va a ser San Lucas 16, del 19 en adelante. Del 19 hasta el 28. Sí, del 19 al 28. Ok. Lea usted no ha leído. 19. Sí. ¿Qué? No. Ok. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros, y los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no podrán hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. Ustedes no podrán hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Muy bien, gracias hermano. Entonces vemos algo bien interesante aquí, mis estimados hermanos. Resulta que Lázaro era un pobre que sufría, tenía necesidades, y el otro era un rico que banqueteaba todos los días, o sea, tenía de sobra. Pero resulta de que no le daba al pobre, precisamente por eso se condenó, por no ser misericordioso. No le daba al pobre, precisamente por eso se condenó, por no ser misericordioso, por no hacer buenas obras, por no dar de comer al hambriento, por eso se condenó. Entonces, pero algo curioso, resulta que este estaba en el infierno, pero no es como los sectarios dicen que el que muere ya no puede hablar, ya no puede oír, ya no sabe nada. Resulta que aquí el rico sabía muy bien lo que había hecho. Sabía que tenía una familia, sabía que tenía 5 hermanos y ruega por ellos. Entonces, padre Abraham, te ruego, dicen los sectarios, muéstrame un texto del Nuevo Testamento donde se esté haciendo ruegos a un hombre santo. Ahí está. ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo encuentran? ¿Por qué allí no entienden, no ven? Porque el demonio les tapa. Y eso lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Dice que el demonio les ha enceguecido, les ha entenebrecido la razón. Les ha puesto una venda para que no les alumbre la luz de Cristo. Entonces, así pasa con los sectarios. El demonio les ha entenebrecido el corazón para que no les alumbre la luz de Cristo. Aquí está diciendo claramente en el versículo 27, ruégote pues, oh padre, replicó el rico. Entonces, ¿estás rogándole a quién? A un hombre santo. ¿Era Abraham santo, sí o no? Sí, porque ya estaba en el cielo. Ya estaba en el cielo. Y el pobre que sufría aquí en la tierra también ya era un santo porque ya estaba en el cielo. Fue llevado por los ángeles al cielo, dice la Biblia. Entonces, dígame, hermano. También hay hay muchos textos. En Hechos de los Apóstoles 9, por ahí del versículo 16, 17, cuando Jesucristo tumbó a Pablo y lo encegueció. ¿Y quién lo curó? Lo curó un santo de Dios, Ananías, fue el que le puso las manos. Exacto. Entonces ellos no creen en los santos,
pero ¿quién lo curó? Lo curó él por medio, el que curó fue Jesucristo, pero por medio de un santo. Exacto, así es. Entonces ahí vemos de que se contradice todo lo que ellos dicen, que no creen en los santos, ahí está muy claro. Efectivamente. Así es. Gracias, hermano. Bienvenido, hermano Z79. Si quiere leer, me avisa y yo le doy algún capítulo y versículo para que lea. Y si no, pues nomás ahí estése. Y si tiene alguna pregunta que hacer, también me avisa. Saludos, mi hermano, bendiciones. Saludos, hermano, Dios me lo bendiga. Y me dice con calma porque yo todavía no puedo ni encontrar las citas rápido, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, ¿sí va a querer leer algún capítulo y versículo? Si me lo dice. Ok, le voy a dar uno del Nuevo Testamento para que no se le complique, o váyase buscando ya el Salmo 68, sería Salmo 69, entre paréntesis 68, si tiene una latinoamericana, y si tiene una Vulgata latina al español de Félix Torres de Más, entonces sería Salmo 68, versículo del 31 al 33, vale. Pero bueno. Tengo la latinoamericana. Ok, entonces va a ser 69, Salmo 69, entre paréntesis 68, versículos del 31 al 33, pero todavía no, yo le voy a decir en el momento que lo lea. Muy bien, voy a continuar, versículo 5 del capítulo 51 de la primera de San Clemente a los Corintios. El faraón y su ejército y todos los príncipes de Egipto y sus carros de guerra y los que los montaban, no por otra causa fueron hundidos en el Mar Rojo y perecieron, sino por haber endurecido sus corazones insensatos después de aquellos prodigios y milagros hechos por Moisés. Fíjense cómo está diciendo aquí San Clemente, y milagros hechos por Moisés. Hay personas que dicen, no, los santos no hacen milagros. Entonces, los santos sí hacen milagros porque Dios les dio el poder. Entonces, obviamente, no hace el milagro el santo porque el poder venga de él, el poder viene de Dios, ¿verdad? Por eso se dice de que es Dios el que realiza el milagro. Entonces, pero lo hace por medio de un santo, por medio de un santo. Siempre ha actuado así Dios desde el Antiguo Testamento. Lo está diciendo capítulo primera epístola de San Clemente a los Corintios, capítulo 51, versículo 5. Nos está diciendo aquí que los milagros hechos por Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Egipto. O sea, dice aquí que los egipcios endurecieron su corazón y por eso perecieron, dice. Por eso perecieron, porque endurecieron sus corazones insensatos después de que aquellos prodigios y milagros hechos por Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Egipto, y más sin embargo no quisieron creer. Ya vemos cómo tantos milagros que Moisés realizó y les dijo que y fue enviando a Dios por medio de Moisés las plagas. Y aún así ellos endurecieron su corazón y no quisieron creer. Entonces, por haber endurecido su corazón, se perdieron, murieron. El mar les cayó encima y los ahogó. Muy bien, finaliza allí el capítulo 51 y damos inicio al capítulo 52. Capítulo 52. ¿Cómo? Pedro, antes de que pases al capítulo 52, Pedro también hacía milagros, ¿no? Claro, ¿Verdad? Pedro también hacía milagros. Ese es del Nuevo Testamento. Ese es del Nuevo Testamento, exacto. Oh, ok. Sí, Pedro hacía milagros. Vemos que Pedro hizo que un cojo se levantara. También con la sombra de Pedro la gente también se sanaba, se curaba. Resucitó a Tabita, exacto, efectivamente. Lo que dio ahorita, Hechos de los Apóstoles, más abajito en el capítulo. Ahí continúa. Sí, resucitó a Tabita y curó también más gente. Exacto, porque ¿qué dijo Jesús? Los mismos milagros que yo he hecho, también vosotros haréis si creen en mí. Si creen en mí, otro texto también donde Jesús les da el poder, que es San Mateo capítulo 10, versículo 1. San Mateo capítulo 10, versículo 1, a ver quién me lo lee. San Mateo 10, 1. San Mateo capítulo 10, versículo 1. El que lo encuentre primero me lo lee.
San Mateo, capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Adelante, hermana. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder. ¿Les dio qué? Les dio poder. Les dio poder. Entonces, ¿tenían poder los apóstoles, sí o no? Sí. Sí, sí tenían. ¿Por qué? Porque Cristo se los dio. Continúe, hermana. Tenía poder. Les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Muy bien, gracias, hermana. Entonces vemos que estamos confirmando con la Sagrada Escritura que los hombres elegidos por Dios, hombres santos, que en este caso pues eran los apóstoles, Jesús les dio poder. Jesús les dio poder, ¿para qué? Para que expulsaran demonios, espíritus inmundos, y para que sanaran, curaran enfermedades y sanaran todo tipo de dolencias. Muy bien, continuando, capítulo 52. Capítulo 52 se titula La confesión de nuestros pecados, sacrificio grato a Dios. Fíjense cómo se titula, La confesión de nuestros pecados, sacrificio grato a Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a Dios le agrada que nosotros confesemos los pecados. No directamente con Dios, como dicen los sectarios, sino que con los ministros de Dios, porque para eso los dejó. Porque Dios no dejó a los ministros, que son los sacerdotes, porque ya el capítulo, segunda carta a los Corintios, capítulo, no me recuerdo si es el 4 o el 5, yo doy un estudio bíblico, lo tengo en el YouTube grabado para que lo vean. Ahí yo explico con muchos versículos, tanto de la Biblia como del Catecismo, que el ministro es el sacerdote. Sacerdote es el verdadero ministro. Ahora nosotros también, así como también a nosotros se nos llama sacerdotes, pero no ministeriales, sino que sacerdocio común. Así también nosotros ocupamos un ministerio, pero nosotros no somos propiamente ministros, ¿verdad? Sino que el ministro propiamente es el sacerdote, el obispo y el sacerdote. Entonces, muy bien. ¿Por qué le llaman ministros a las personas que dan? Porque están ocupando, se le llama, pero no se le llama ministro directamente, sino que se le llama extraordinario. Es un error decirle, porque yo he visto personas que dicen, él es ministro de Eucaristía. No, él no es ministro de Eucaristía, ese es un error. Si usted busca en el catecismo, y es más, cuando esas personas son, la diócesis o el obispo les da el ok, se les nombra ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Está muy largo, pero así se debe decir. Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, no ministro de la comunión. El ministro de la comunión, y si ustedes me leen el catecismo, dice que el ministro de la comunión es el sacerdote. Es el sacerdote. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces hay laicos ahí dando comunión? Porque son nombrados ministros extraordinarios. Otro ejemplo. ¿Quién es el ministro de la confirmación? ¿Alguien sabe? ¿Quién? No. El obispo. Es el obispo, el ministro de la confirmación. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué hay sacerdotes que confirman? Porque es nombrado por el obispo ministro extraordinario de la confirmación. Entonces, y allí el sacerdote puede confirmar, pero con una dispensa del obispo. Es decir, el obispo le dio el ok. Por ejemplo, el obispo muchas veces no puede estar en todas las parroquias. Entonces, por esa razón, el obispo nombra al sacerdote ministro extraordinario de la confirmación. Así como cuando hay mucha gente, la regla está de que cuando hay poquita gente no deben haber ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. El sacerdote tiene que dar la comunión cuando hay poca gente. Cuando hay mucha gente, entonces sí, el sacerdote puede disponer de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para que le ayuden, para que colaboren con él en distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra cosa que dices, ¿verdad? Para mí la palabra extraordinario, Ajá. para mí es extraordinario, lo mejor, ¿verdad? Lo máximo. Extraordinario quiere decir que no es el ordinario.
O sea, extra viene de fuera, fuera de lo ordinario significa. Extraordinario. Por ejemplo, la palabra extra ecclesia nulla salus significa fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, cuando se dice ministro extraordinario, está diciendo un ministro que está fuera de lo ordinario. Entonces, el ordinario, o sea, el que está dentro del ordinario, pues es el sacerdote. Eso significa. Exacto. Ok. Sí, sí, yo dije extraordinario, llamarle así a una persona, pues como que nos vamos a vanagloriar, ¿verdad? Exacto. Es que lo confundimos como cuando alguien hace algo sorprendente y decimos, oh, wow, sorprendente, extraordinario, decimos. Correcto. Ahí es donde se confunde, pero esa palabra está diciendo que está fuera de lo ordinario. Ministro extraordinario. Es confuso, ¿eh? Exacto. Te puedes creer como, oye, estaba yo es- también es confundido. extraordinario, el trabajo que tú estás haciendo es extraordinario, ¿verdad? Es lo máximo, ¿verdad? Digamos, Sí. es algo, o sea, Ajá. fuera de lo ordinario. Pero Exacto. no Ya es. nos vamos a creer así. Ajá. Entonces, bueno, de hecho ese es como usted decía, ¿verdad? De que cuando lee la lectura y le dicen, hermano, leyó bien, y usted dice, "Oh, ay", se creía. Entonces, bueno, entonces eso es algo que nosotros no debemos hacer. Porque nosotros simple y sencillamente, es más, Jesucristo dice, cuando hagan lo que se les ha mandado, han de decir, solamente soy un siervo inútil que únicamente he hecho lo que se me ha pedido que haga. Eso. Entonces yo estoy haciendo aquí algo que Cristo me ha pedido que haga, que mi obispo me ha pedido que haga y que mi sacerdote me ha pedido que haga, que es enseñar. He hecho, ¿Ah? dice, siervo inútil que únicamente... Sí, soy un siervo inútil que únicamente he hecho lo que se me ha mandado hacer. Eso es lo que hemos de decir, ¿verdad? Entonces, no hemos de creernos que somos la mera salsa, Se me ha mandado hacer. la mera mata donde se rasca el tigre. No, ¿verdad? No hemos de creernos así, porque eso entraríamos en soberbia. Ya ves que sí te comenté eso, ¿verdad? Sí, sí. Cuando comencé yo, que me decía la gente, no mucha gente, ¿verdad? Pero se arrimaban, señor. Ajá. Una vez me dijo una que venía de Monterrey, de visita, y vino aquí a misa y estaba yo proclamando la palabra, y ya cuando acabamos se me arrimó, ¿verdad? Y me dice, oiga, qué bonito lee, dice. Y pues ya saben que uno se cree, la verdad, ¿verdad? Yo buscaba el aplauso. Sí, sí, sí. Y yo me creía como el burrito que llevaba el señor, ¿verdad? Así, llena todo dar. Y ya después te vas dando cuenta que la cosa no es así. Exacto. O sea, que el que nos Uno- está, somos instrumentos de Dios. Uno solamente está prestando la voz. Exacto. Exacto. O sea, qué bueno que la gente se lleva una palabrita, ¿verdad? De lo que está uno proclamando. Que a lo mejor lo están entendiendo bien como dice la palabra, no como yo la digo, ¿verdad? Porque estando arriba del ambón, vamos a decir así, donde está el ambón, Sí. créanmelo, yo le he platicado a mi esposa, se siente como un calor, hijo de la canija. Es que como nosotros allí nos estamos disponiendo, el Espíritu Santo nos ilumina, nos toma para que proclamemos de una manera digna, de una manera correcta. Cuando ya te dejas llevar, pero Ujú. ya fue en el tiempo ya sin vanagloriarse. Sin vanagloriarse, exacto. Sí. Exacto, efectivamente. Porque Satanás es muy astuto, mi hermano. Cuando uno comienza en este caminar de la enseñanza del Señor, el demonio nos puede tocar, nos puede tocar el ego, a que nos creamos que somos los meros, a que después de mí no hay otro que enseñe. Ese es entrar en soberbia, y ahí es donde el demonio hace de que las personas empiecen a fallarle al Señor. ¿Qué sería, soberbia o blasfemia? Soberbia. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Bienvenidos, Tadeo, y bienvenido a Elías. Tadeo y Elías. Sería una blasfemia, ¿la podemos dejar como blasfemia o no? Pues sí, sería una blasfemia y prácticamente Soberbia, pero soberbia lo seríamos mejor en la soberbia. sí. Una blasfemia de creerme yo como que... Sí, porque prácticamente es como que estemos haciendo un insulto a Dios, al no darle lugar a Dios, porque cuando uno pasa en la Santa Misa a leer, entonces uno se está disponiendo y yo no estoy leyendo mi palabra, Correcto. estamos leyendo la palabra de Dios.
Por lo tanto, si alguien dice, oiga, qué bonito leyó, no, pues usted debe decir, solamente soy un siervo inútil que nomás he hecho lo que tenía que hacer, o decir, pues, Gloria a Dios. sí, que la gloria sea para el Señor, la gloria sea para el Señor porque yo únicamente presté mi voz. Como que el crédito es de Dios, ¿no? Exacto, el crédito es de Dios, precisamente porque lo que está ahí escrito no me lo inventé yo, no lo escribí yo, sino que fue iluminado por el Espíritu Santo que iluminó a geógrafos. Bienvenida, hermana Susi. Eso que nomás leíste, imagínate que como los apóstoles que revivían muertos. Anduviera allá hasta arriba, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 52, hermano Carlos, capítulo 52 de la primera de San Clemente a los Corintios, capítulo 52 que les decía que se titula La confesión de nuestros pecados, sacrificio grato a Dios, versículo 1. De nada en absoluto, hermanos, necesita el que es dueño de todas las cosas. ¿Quién es dueño de todas las cosas? Dios, que de hecho aquí se le llama el déspotes. Déspotes significa dueño, soberano de todas las cosas. Entonces, ¿Déspotes o déspotes? déspotes. Hay dos formas de decir dueño o señor, porque este déspotes es dueño o señor. Entonces, que una es kurios y la otra es déspotes. Déspotes es una palabra griega que significa dueño o señor. Entonces, de nada en absoluto, hermanos, necesita el que es dueño de todas las cosas. Dios no necesita absolutamente de nada, pero Él, por amor, nos elige para que le sirvamos, para que colaboremos con Él en la redención de la humanidad. Entonces, somos colaboradores, pero primeramente somos colaboradores de nuestro sacerdote. El sacerdote es colaborador del obispo. El obispo es colaborador del papa y el papa es colaborador de Cristo. Hay una cadenilla, como el padre explicaba hace un rato, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros, de manera que si nosotros nos saltamos las trancas, es decir, si yo quiero ir por encima del obispo, por encima del papa, estoy cayendo en pecado de cisma, en pecado de soberbia, en pecado de egolatría, egocentrismo, que es el pecado de Satanás. Algo más cercano al Papa, ¿qué sería? El más cercano al papa son los cardenales. Oh, cardenal. Los cardenales. El obispo está más abajo del cardenal. De hecho, el papa es un obispo. El papa es un obispo, pero que ocupa la supremacía del obispado, que se le llama eso sumo pontífice. Sumo pontífice. Sí, el papado, exacto. Ese es el papado. Entonces, Siguen los cardenales. Entonces. ajá, después del papa siguen los cardenales, después de los cardenales están los... función del cardenal? Perdón que te interrumpo. La función de los cardenales es ocupar las nunciaturas apostólicas, como por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos el nuncio apostólico, que el nuncio apostólico es el que está en representación del Papa. Entonces, los arzobispos tienen que estar en comunión con ese nuncio apostólico. Y ese nuncio apostólico pues está en comunión con el Papa, y así como de la misma manera los obispos deben estar en comunión con el arzobispo y los sacerdotes también, ¿verdad? Con su obispo y con el arzobispo deben estar en comunión. Y nosotros los laicos debemos estar en comunión con nuestro sacerdote. Y así es que somos verdaderamente iglesia. Yo no puedo decir, yo soy iglesia, pero yo no creo ni en el obispo, ni en el sacerdote, ni en el papa. Yo no estoy siendo iglesia. Lo que estaba hablando ahorita el padre. Sí, exacto, lo que estaba hablando hace un rato el padre. Entonces, pero todos son obispos, los cardenales y esos son obispos. Todos los cardenales son obispos. Son obispos. Sí, igual que el arzobispo. El arzobispo también es un obispo, pero se le llama arzobispo para distinguir que está por encima de otro obispo. Entonces, que de hecho la palabra arc significa príncipe. Entonces, ya la palabra completa, arzobispo, significa príncipe de obispos. O príncipe de los sacerdotes también, ¿verdad? Entonces, eso significa la palabra. Igual como la palabra arcángel. Está la palabra ángel, que es un ángel normal, y está la palabra arcángel, que significa príncipe de ángeles.
como San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Son príncipes de ángeles. Ellos comandan ejércitos celestiales. El diablo también era un arcángel. El diablo también era un arcángel, pero él, debido a su hermosura, debido a su perfección, se engalanó, se ensoberbeció y se creyó más que Dios. Entonces, por eso es que cuando uno se vuelve soberbio y se va creyendo más que los demás, entonces está actuando como Satanás. Como por ejemplo estas personas que se van creyendo más que el Papa, prácticamente están cayendo en el pecado de Satanás. El que se cree más que el Papa y quiere corregir al Papa está cayendo en el pecado de Satanás, que es la soberbia, el egocentrismo, la egolatría, que es adorarse a sí mismo. Eso, egolatría significa adorarse a uno mismo. Ego significa yo. Y latría significa adorar, o sea, adorarme yo. Entonces, y eso es lo que caen muchos. Muchos caen en egolatría, que se adoran ellos mismos. Ellos mismos se creen el centro del universo, el centro del mundo, el centro de todo. Platiqué una vez, ¿verdad? Creo que lo platiqué con nosotros. Que estábamos no voy a decir dónde, ¿verdad? En una iglesia y tenían oración de sanación, algo así. Ajá. Y toda la gente, yo escuchaba a la gente que decía, no, aquella hermana, porque ella sí. Entonces aquella señora tenía la fila de gente y los otros 3, 4 que estaban también, ¿verdad? Haciendo lo que tenían que hacer, pues estaban sin gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la otra hermana, ella sí los tumbaba. Y la miraba así, hombre, se miraba como un pavo, ¿verdad? Sí. Entonces allí no estaba actuando Dios, estaba actuando el maligno. Porque Entonces, no era una sanación o una de que se cayeran por parte de Dios. Entonces, no, porque cuando una persona empieza así como a botar gente y luego se ensalza ella sola, pues obviamente eso no viene, esa acción no viene de Dios. No, porque la gente decía, que ella, y obviamente yo creo que le decía, ¿verdad? Y pues se sentía así. Entonces, porque cuando Dios utiliza a una persona, esa persona pues obviamente va a mostrar humildad y siempre va a devolver la gloria a Dios, como por ejemplo, no me recuerdo si está en el capítulo 9 o 10, por ahí no me recuerdo de lo que es Hechos de los Apóstoles. Resulta que Herodes, hijo de Herodes el Grande, se vistió con una ropa de gala con unos colores brillantes como el sol y con la luz del sol pues resplandecía y todos parecía como un ángel y algunos dijeron que era Dios mismo en forma de hombre y él no devolvió la gloria a Dios sino que se creyó. Entonces Dios lo castigó y bajó un ángel y hizo que en ese mismo momento muriera y fue comido vivo por los gusanos. Fue comido. Precisamente lo venían leyendo esa. Ahora venía de Houston y venía leyendo ese. Han hecho de los apóstoles 10. Por ahí. Hechos 10, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo castigó? Porque la gente empezó a decir que él era un Dios y él no devolvió la gloria a Dios. No dijo, no, yo no soy Dios, yo soy. La gente dijo. Empezó a hablar el rey Herodes y dijo la gente, no está hablando un hombre, está hablando Dios. Y él se lo creyó. Y en ese momento le cayeron los gusanos y le comieron vivo. Exacto. Así es. Hermanos Min. Dígame, hermana Susi. Buenas noches. Ay, pensé qué bueno que Dios le bendiga, hermano. Buenas noches a todos. Buenas Hermano, noches. la hermana Belki Ajá. tiene preguntas. La misma hermana de la vez pasada, ¿la recuerdan? Ok, adelante, hermana Belki, haga preguntas. Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Pues mire que mi pregunta es, porque como no sé si le dije aquel día, yo vivo con una persona que es evangélica. Ajá. Y me dice, cuando yo voy a misa, yo hace poco fue que me empecé a empapar más de la iglesia católica. Me había alejado un poco. Y me dice el domingo que fui a misa, Belki, ¿y vos por qué vas a la iglesia y no llevas la Biblia? Entonces yo quiero que, ¿cómo le digo? Para darle una explicación exacta a él, ¿por qué nosotros los católicos no llevamos Biblia a la misa? Bueno, primeramente, hermana, la iglesia en el principio no tenía Biblia. La iglesia enseñaba lo que Cristo le había enseñado a sus discípulos de viva voz.
Cristo no iba con una Biblia bajo el brazo enseñando, no, él enseñaba, los discípulos escuchaban. Ya después, con el tiempo, fue que ellos comenzaron a escribir lo que Cristo había dicho. Entonces, pero en un principio no había Biblia. Entonces, lo que estaba era el Antiguo Testamento, que eso no era la Biblia, no se le conocía como Biblia. El término Biblia lo creó la Iglesia Católica en el año 384. El Papa San Damaso dijo, reunió, le dio el encargo a San Jerónimo de Estridón, que era en ese entonces, él era sacerdote, era presbítero, ya después fue ascendido a obispo, pero en ese momento que el Papa San Damaso le dio esa tarea de reunir, de recopilar el Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta, porque al Antiguo Testamento se le conocía como la Septuaginta. Entonces, que era 46 libros del Antiguo Testamento, que el rey Ptolomeo en el año 285 años antes de Jesucristo, mandó a traducir del hebreo al griego. Entonces, ese es el escrito que Cristo y los apóstoles utilizaron. Entonces, cuando Cristo pasa a leer el rollo del profeta Isaías, lee de la Septuaginta, no lee del hebreo, no lee, sino que lee de la Septuaginta. Entonces, San Jerónimo fue el encargado de reunir los 46 libros de la Septuaginta y los 27 del Nuevo Testamento, y los juntó, los recopiló e hizo un solo libro, y ya lo presentó al Papa, y el Papa lo presentó al mundo como palabra de Dios, y dijo, esto se va a llamar Biblia, y tiene carácter sagrado. Entonces, el término Biblia nace de la Iglesia Católica, no del protestantismo, ni tampoco de los judíos, porque los judíos tenían lo que es la Taná, entonces que no le llamaban Biblia, sino que estaba la ley y los profetas, tenían ellos. Entonces, la Iglesia, cuando comienza a enseñar, comienza a hacerlo sin Biblia. Durante 300 años la Iglesia enseñó sin Biblia. Entonces, pero en la Santa Misa no es necesario llevar Biblia. ¿Por qué? Porque está el misal. De hecho, en las bancas hay misalitos, donde allí usted puede leer de dónde está tomada la primera lectura, y ahí aparece, primera lectura está tomada del Génesis, del capítulo tal, del versículo tal al versículo tal. El Salmo está tomado del Salmo tal del versículo tal al versículo tal. La segunda lectura está tomada de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento. Y el Evangelio obviamente está tomado de los 4 evangelistas, ¿verdad? Dependiendo el ciclo litúrgico en el que nos encontremos. Si estamos en el ciclo A, es el Evangelio de San Mateo. Si estamos en el ciclo B, es el Evangelio de San Marcos. Y si estamos en el ciclo C, va a ser el Evangelio de San Lucas. Entonces, y durante los domingos, pues se lee el Evangelio de San Juan. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos necesidad de llevar Biblia a la misa, porque claramente se dice ahí lectura del libro del profeta Isaías, lectura del libro del profeta Oseas, y si usted ve el misalito, ahí están del capítulo que fue tomado y de los versículos que fue tomado también, ¿verdad? Igual el Salmo y así igual el Evangelio. Como por ejemplo el Evangelio para este domingo va a ser el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. Para este domingo que viene, esa va a ser la lectura del Evangelio. Entonces nosotros ya sabemos de dónde está, de manera que no necesitamos llevar la Biblia, porque ya sabemos, o mejor bien dicho, deberíamos saber, porque hay católicos que usted le pregunta, a ver, ¿cuál va a ser la lectura para este domingo? No saben. ¿O cuál fue la lectura que se leyó en la misa a la que fuiste? Ni porque fue a oírla, muchas veces no saben, porque no se forman, no se preparan o no estudian antes. Entonces, los sectarios sí es necesario que lleven Biblia a sus cultos, porque resulta que el pastor les lee la cita que él quiere, el texto que él quiere, y sobre todo si ve que no dan el diezmo, busca Malaquías 3:9, Malaquías 3:10, y dice: me habéis robado, malditos son con maldición, porque no habéis traído el diezmo al pastor, cuando la Biblia no dice el pastor. La Biblia, si usted lee la Biblia y agarra la Biblia, dice que no habéis traído el diezmo al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es un granero.
Un granero que tenían los sacerdotes, no el pastor, los sacerdotes, y en ese granero se guardaba el alimento, el grano, el trigo, el mosto, el comino. ¿Para qué? Para la viuda, para el huérfano, para el pobre y para el menesteroso, no para el pastor. O sea, en pocas palabras, pues cuando el pastor le lee en el culto Malaquías 3:10, prácticamente como que le esté diciendo llegó la hora del asalto con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque resulta que están robándole a la gente, porque él ni es sacerdote ni es de la tribu de Leví. Si nosotros leemos la carta a los hebreos, el que tiene que cobrar el diezmo es el sacerdote de la tribu de Leví. Vamos a leer Hebreos. Hebreos, parece que es el capítulo 7. Déjeme se lo pongo. Hebreos 7:5 va a ser. Hebreos 7:5. Aquí está. Lo cierto es que aquellos de la tribu de Leví, que son elevados al sacerdocio, tienen por ley, orden o derecho de cobrar los diezmos del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque también estos mismos vengan como ellos de la sangre de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho a cobrar el diezmo? Dice que aquellos que son de la tribu de Leví y que son elevados al sacerdocio, ellos. Entonces, vemos que los pastores ni son sacerdotes ni son de la tribu de Leví. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cobran diezmo? Están robando. Es un robo el que están haciendo. ¿Tiene alguna otra pregunta, hermana? No, hermano, gracias y perfecta explicación. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, vamos a continuar. Les decía que estábamos en el capítulo 52 de la primera epístola de San Clemente, versículo 1. De nada en absoluto, hermanos, necesita el que es dueño de todas las cosas, sino es de que le confesemos. Dice, en efecto, el escogido David, confesaré al Señor y le agradará mi confesión más que un novillo que echa cuernos y pezuñas. Vean los pobres y alégrense. Vamos a leer el Salmo 68. Y sí, hermano Z79, me lee el Salmo 68, versículos del 31 al 33. El que le había dicho hace un rato. ¿Versículo qué me dijo? Versículos del 31 al 33. Salmo, en la Biblia latinoamericana va a estar como Salmo 69, entre paréntesis 68. Dice, celebraré con un canto el nombre de Dios, proclamaré sus grandezas, le daré gracias. Esto le agrada al Señor más que a una víctima, más que a un ternero con cuernos y pezuñas. Muy bien, gracias, hermano. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí está bien, hermano. Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que San Clemente nos está diciendo? Dice, confesaré al Señor y le agradará mi confesión, más que un novillo que echa cuernos y pezuñas. Vean los pobres y alégrense. Versículo 3. Y otra vez dice, sacrifica a Dios sacrificio de alabanza y cumple al Altísimo tus votos invócame en el día de tu tribulación, y yo te libraré y tú me glorificarás. Vamos a leer el Salmo 49, versículos, sería Salmo, en la Biblia de ustedes sería Salmo 50, entre paréntesis 49, versículos del 14 al 15. El que lo tenga de aquí, de los que están conmigo, y me lo lea, por favor. Hermanos, disculpe, ¿y la Vulgata cuál sería? ¿El de la Vulgata? La Vulgata sería el Salmo el Salmo 49. De la Vulgata latina sería el Salmo 49 y la latinoamericana sería el Salmo 50, entre paréntesis 49. Versículos del 14 al 15. ¿Ya lo tiene aquí un hermano? Gracias, hermano. De nada, hermana. Adelante, hermano Carlos. Hacia allá van los que en sí confían
ese será el fin de los que les gusta escucharse. Abajo, cual rebaño, la muerte los reúne, los pastorea y les impone su ley. Son como un espectro desvaído que en la mañana vuelve a su casa abajo. Vuelve a su casa abajo. Muy bien, gracias, hermano. Hermana Abel, que si usted desea leer también me avisa y yo le doy un capítulo y un versículo para que lea. Sí, está bien. Ok. Versículo 4. Porque sacrificio a Dios es un espíritu triturado. Búsqueme el Salmo, en la Vulgata Latina va a ser Salmo 50, versículos 18 y 19. Y en la latinoamericana va a ser 51, entre paréntesis 50, versículos 18 y 19. Dice el versículo 4 del capítulo 52, dice, porque sacrificio a Dios es un espíritu triturado. ¿Ya lo encontró, hermana Belki? Salmo 51 del 18-19. Sí, Salmo 51, entre paréntesis 50, versículos 18 y 19. ¿Lo leo? Sí, léalo. Un sacrificio no lo satisface si te ofreciera un holocausto. ¿No lo aceptarías? El sacrificio que se agrada es un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, desde aquí vemos cómo ya el profeta David, que era rey también, era rey y profeta, el rey David, profeta David, ya está haciendo un anuncio de que Dios iba a anular los sacrificios de los judíos, porque dice que el sacrificio de un novillo a Dios no le agrada, a Dios no le agrada. Entonces como a Dios no le agrada, entonces Dios va a venir a hacer un nuevo sacrificio. Un sacrificio pascual. Recordemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, cuando Jesucristo dice, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Entonces, Cristo era judío. La pregunta es, ¿por qué Cristo, que era judío, no celebró la Pascua a la manera como los judíos la celebraban? Sino que, ¿qué hizo él? Tomó en sus manos pan, dice el versículo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice, tomó en sus manos pan. Ahora, de los que están aquí conmigo, búsquenme San Mateo capítulo 26, versículo 26, y me lo leen, por favor. ¿San Mateo qué? San Mateo capítulo 26, San Mateo capítulo 26, versículo 26. Entonces, Cristo aquí hace un sacrificio, pero no ya de un cordero, sino que de pan y vino, a la manera del sacerdote Melquisedec. Entonces, ese ya lo encontró Tadeo. Ahora vamos a poner a Tadeo junto con el papá, porque la vez pasada me censuraron el live porque solamente mostré a Tadeo sin saber que aquí estaba el papá. Muy bien, adelante, Tadeo. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, coman, esto es mi cuerpo. Oiga cómo dice, coman, esto es mi cuerpo. O sea, vemos que en la Pascua judía se ofrecía un cuerpo, pero ese cuerpo era de un cordero, de un macho cabrillo, o de un ternerillo, de un novillo. Entonces, ese era el cuerpo que se ofrecía, y todos los que estaban invitados a la cena pascual, al banquete pascual, comían de ese cordero. Pero Cristo viene y hace un nuevo sacrificio, ya no de un cordero, sino que de pan y vino. Y ese pan dice, tomad todo de él, porque esto es mi cuerpo. Como el Padre dijo hace un rato, de que esa es la Pascua. La Santa Misa no es en sí la Santa Cena, como muchos creen que nomás es una cena ya. No, es algo más. Sí se le llama la Santa Cena, pero también tiene varios nombres. El Catecismo de la Iglesia Católica, les voy a dar el numeral. Permítanme un momento. El 1300,
1328, 1329, 1330, 1331 y 1332 nos dice los nombres de la Eucaristía. Los nombres de la Eucaristía son, aquí va el primero, se le llama Eucaristía, se le llama también banquete del Señor, cena del Señor, banquete de bodas del Cordero. Se le llama también fracción del pan. Se le llama asamblea eucarística o sinaxis. Se le llama memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Se le llama también santo sacrificio. Para aquellos que dicen, no, que la misa no es un sacrificio. La misa sí es un sacrificio. Es el nuevo sacrificio. Es el sacrificio perfecto. No como el sacrificio que hacían los judíos. No, la Santa Misa es el sacrificio perfecto. Se le llama también Santa y Divina Liturgia. Se le llama comunión. A la Santa Misa también se le llama comunión. Se le llama también a las cosas santas o tanagia santa. Se le llama también el pan de los ángeles. Se le llama también pan del cielo y medicina de inmortalidad. Se le llama también viático. Sobre todo, específicamente, se le llama viático en el momento cuando se va a hacer una extrema unción y se le da la Eucaristía a este enfermo. A esa Eucaristía se le llama viático. ¿Por qué viático? Porque le sirve para el último viaje que va a emprender. Se le llama también Santa Misa. Esos son los nombres. Les he dado como unos 14, un promedio de 14 nombres. Recibe la Santa Eucaristía o la Santa Misa. Y de cualquiera vez lo que usted le llame, está bien. Hermanos Min, disculpe que lo interrumpa. Me dijo usted del numeral empezando del 1328 ¿hasta cuál? Mire, si usted quiere iniciar completo donde habla de la Santa Eucaristía, va a ser del 1322, del 1322 hasta bueno, está largo, pero específicamente donde está que habla del nombre, el nombre de este sacramento es de 1328, de 1328 hasta el 1332. 328, 29, 30, 1322. Numerales. 5 numerales, del 1328 al 1332, donde ahí están todos los nombres que recibe la Santa Eucaristía. Muchas gracias, hermano. De nada, hermana. Muy bien, ¿sí me leyeron el Salmo 50? Sí, ¿verdad? Salmo 50 del 18 al 19. Oh, sí, me lo leyó el hermano Carlos Raya. Ok, gracias, hermano. Muy bien. Capítulo 53 de la primera de San Clemente a los Corintios. Déjenme, voy a saludar a los hermanos que están aquí conmigo. Un saludo a la hermana Santo Padre Pío, que es la hermana Susi, a Z79, a Antonio Michel, Dios me lo bendiga, al hermano Ojitos Verdes, y a Audelino Ramírez, a Belki Suazo y a Walter Benavides Gámez. Dios me los bendiga. Y Dios me bendiga también a los hermanos que están aquí conmigo, que bendito sea el Señor. Hoy hay más, hoy hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoy hay 7, o también personas o una persona, ¿verdad? Pero dijo el Señor, con uno que haya, ahí vamos a estar, ¿verdad? Ahí vamos. Muy bien, continuando. Capítulo 53. Capítulo 53 se titula Ejemplos de abnegación y caridad de Moisés. Versículo 1. Conocéis, carísimos, y conocéis muy bien las Escrituras, y os habéis inclinado sobre los oráculos de Dios. Solo pues, como recuerdo, os escribimos estas cosas. Versículo 2. Y es así que Moisés, habiendo subido al monte y pasado allí 40 días y 40 noches en ayuno y humillación, díjole Dios: Moisés, Moisés, baja a toda prisa de aquí, porque ha prevaricado tu pueblo, aquellos que sacaste de Egipto. Muy pronto
y se han desviado del camino que les mandaste seguir y se han fabricado imágenes de fundición, o sea, ídolos. Muy bien, vamos a leer Deuteronomio, el primero que me lo encuentre. Deuteronomio capítulo 9, en el Antiguo Testamento, va a ser el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 11 al 12. Y de los que están aquí en el TikTok, me buscan Éxodo 32, versículos del 7 al 8. Éxodo 32, versículos del 7 al 8. Y de los que están aquí conmigo, Deuteronomio capítulo 9, versículos del 11 al 12. ¿Quién lo tiene? El que lo encuentre, diga gloria a Dios. Muy bien. Aquí lo tiene ya el hermano Anthony. 11 y 12. Sí, 11 y 12. Yahvé me dio las dos tablas de piedra. Sí, 11 y 12, hermano. Y Yahvé me dio las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, al terminarse los 40 días y las 40 noches. Pero luego me dijo, vete, baja a toda prisa, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Han abandonado bien pronto el camino que yo les enseñé y se han hecho un ídolo de metal. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vemos algo bien interesante aquí, mis estimados hermanos, que Moisés, cuando subió al templo santo, perdón, no al templo santo, al monte santo, que era el Horeb, era el Sinaí, cuando subió al monte santo, al monte Sinaí, resulta que pasó allí 40 días y 40 noches en ayuno. Entonces, quiere decir de que la cuaresma no es un invento católico, como dicen los sectarios. Estos católicos, qué locos son, dicen. Mira, ahí vienen con su cuaresma, quién sabe dónde la sacan, dicen. Oye, pero qué ignorantes son estos pobres sectarios que no saben que la cuaresma está en la Biblia. Moisés tuvo que pasar 2 cuaresmas. La primera cuando fue a recibir las tablas de la ley, y la segunda cuaresma fue cuando él volvió a ir, porque las primeras tablas las quebró al ver de que esa gente se había hecho un ídolo, se había hecho un becerro de oro, y empezaron a decir, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto, y empezaron a adorarle, y dice que empezaron a sacrificarle niños, hacerlos pasar por el fuego. O sea, cometieron infanticidio. Entonces, el infanticidio de hoy en día es el aborto. Por eso es que la Iglesia Católica está en contra del aborto. Y todo católico debería estar en contra del aborto y en contra de los políticos que promueven el aborto. Por eso es de que un católico que defienda más a un político que a un sacerdote o con un obispo es un mal católico, y de hecho más si está defendiendo a un político que está a favor del aborto. Entonces, ese católico cae en excomunión, así como también ese político que entre comillas dice ser católico pero que va a favor del aborto está excomulgado ya, y por eso es de que a esos políticos se les niega la comunión. Y hay gente que se enoja, hubieron católicos que se enojaron porque a la tal Nancy Pelosi le negaron la Eucaristía, pero ese católico que se enojó porque le negaron la Eucaristía a Nancy Pelosi, pues un mal católico. Debería estar contento que le negaron la comunión a esa persona, precisamente porque es una abortista. Un católico no puede ni ser abortista, ni estar a favor del aborto, ni apoyar políticos que promuevan o apoyen el aborto. Muy bien. ¿Ya encontraron, hermano, Éxodo 32, versículos del 7 al 8? Sí. Éxodo. Ok, adelante, hermano Z79. Entonces Yahvé dijo a Moisés, en el cerro vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, aquí tú estás. Aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. ¿Le sigo? Hasta ahí está bien, hermano. Hasta ahí está bien. Entonces vemos pues que ese fue el pecado. El pecado en sí no fue hacerse la imagen.
Ese no es el pecado, porque Dios manda a hacer imágenes. Si nosotros vemos en Éxodo 25, 18, Dios mismo manda a hacer dos imágenes de dos querubines. Entonces, pero aquí el pueblo se había hecho una imagen de un becerro, pero ¿cuál fue el pecado? Lo último que acaba de leer el hermano, que dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, empezaron a decir que ese becerro era el Dios que los había sacado de Egipto, cuando el que los había sacado de Egipto era Dios, por medio de Moisés. Por eso es que Dios mismo le dice a Moisés: baja a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, cuando realmente sí, efectivamente Moisés lo sacó, pero también Dios lo sacó. O sea, Dios más que todo lo sacó por medio de Moisés. Porque Dios siempre utiliza un medio, una persona. Una persona. De ahí vemos cómo los sectarios se equivocan a decir de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No, también están los hombres santos. O sea, para salvar, sí, únicamente Jesucristo es único mediador entre Dios y los hombres para salvar, pero para interceder puede ser cualquiera. Recordemos cómo esa misma cita que ellos sacan los sectarios, versículos atrás dice: rueguen unos por otros. Es más, parece que es, no me recuerdo si es segunda de Timoteo 5:2, parece que es, o 2:5, parece que es, no, a ver, vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo. A ver. No, parece que va a ser primera. Primera de Timoteo va a ser, hermanos. Primera de Timoteo 2. Dos 5 es el que leen los sectarios. Dice: porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y allí se quedan. Y allí se quedan. Pero no leen desde el 1 hasta el 4. Y ahí está la explicación del 1 al 4. Mira, vamos a leer del 1 al 4. Dice, primera Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: recomiendo pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, eucaristías. En otras versiones va a decir acciones de gracias. Que eso es igual Eucaristía, que de hecho, si usted lo busca en griego, no dice Eucharistein, que quiere decir Eucaristía, pero hay traductores que lo traducen como acción de gracias, que también está bien, porque es lo que veíamos en el catecismo, los nombres de la Eucaristía, ¿cuáles son? Que ese es uno. Acción de gracias es un nombre de la Eucaristía. Entonces está bien, pero lo más correcto sería poner Eucaristía, porque así dice el griego. El griego dice Eucharistein o Eucharistía. Muy bien, dice Eucaristías o acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en alto puesto, a fin de que tengamos una vida quieta y tranquila en el ejercicio de toda piedad y honestidad, porque esta es una cosa buena y agradable a los ojos de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos pues que ahí está, de que sí podemos rogar por todos. Los protestantes piensan que no, que únicamente Jesucristo es el que puede hacer eso, cuando ese es un error. Lo curioso es que ellos van y le dicen al pastor: pastor, ore por mí. Fíjense cómo le dicen a un pastor pecador, come tacos, come tortillas, come pupusas. Le dicen que ore por ellos, pero no quieren que la Virgen o que un hombre santo interceda por ellos. Entonces nosotros, por eso es que decimos: San Judas Tadeo ruega por nosotros, María Auxiliadora de los cristianos ruega por nosotros, porque ellos al estar más cerca de Dios, porque ellos ya están en el cielo, ellos al estar más cerca de Dios, ellos tienen mayor poder de intercesión. Lo que leíamos hace un rato del rico que estaba pidiendo, ¿a quién? A Abraham. Entonces, y sus oraciones fueron escuchadas, pero no cumplidas.
No fueron cumplidas. ¿Por qué? Porque él ya estaba en el infierno. Y el peor castigo para un condenado es, primero, no poder ver a Dios. Por eso les toca pedirle a un santo. Y el segundo es que sus súplicas, sus oraciones, sus ruegos, a pesar de que son escuchados, pero no son cumplidos. ¿Por qué? Porque están pagando una condena. Están pagando una condena. Entonces, por eso, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nosotros, que no estamos en el infierno, sí podemos pedir a los santos que están arriba en el cielo. Apocalipsis, creo que 8:3, habla del incienso y de los... Efectivamente, y las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Así es. Creo que es Apocalipsis 8:3 o Sí, es va a ser ahorita. Hermanos Min, nos dice la siguiente cita, por favor, bíblica, para que la busquemos para este lado de acá. Ok, Por la favor. siguiente es Deuteronomio 9, del 13 al 14, y Éxodo 32, del 31 al 32. Muy bien, continuando. ¿La puede repetir de nuevo, hermano, por favor? Hermanos Min. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 13 al 14, y Éxodo capítulo 32, versículos del 31 al 32. Éxodo 32, ¿qué, perdón? 32, del 31 al 32. Bueno, gracias, hermano. Capítulo 32, versículos del 31 al 32. Muy bien, de nada, hermana. Versículo 3. Le dijo el Señor: te he hablado una y otra vez diciéndote, he visto este pueblo y he aquí que es de dura cerviz. Déjame exterminarlos y borraré su nombre de debajo del cielo y te daré cabeza y te haré cabeza de una nación grande y admirable y mayor que esta. Y contestó Moisés: de ninguna manera, Señor. Perdona a este pueblo su pecado, o bórrame también a mí del libro de los vivientes. Mire qué hermosa acción de Moisés. Fue un intercesor. Moisés dijo a Dios: de ninguna manera, Señor. Moisés intercedió por el pueblo. Dios iba a borrar al pueblo, lo iba a aniquilar, lo iba a exterminar, lo iba a asesinar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque le habían fallado, estaban adorando un becerro de oro y habían dado la gloria a ese becerro y no a Dios, porque el que los había sacado de Egipto era Dios, a quien tenían que haberle dado la gloria era Dios, pero se la estaban dando a un becerro. Por eso Dios se molestó, Dios se enojó, y ¿qué hizo? Lo iba a castigar al pueblo y lo iba a borrar. Y dijo que de Moisés lo iba a hacer cabeza de un pueblo más numeroso que el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no dijo: sí, Señor, yo soy bueno, yo sí, puedes hacer de mí cabeza de todo un pueblo. No, Moisés lo que hizo fue intercedió por el pueblo y le dijo: de ninguna manera, Señor, dice, si no, bórrame a mí del libro de la vida. Dios obviamente no iba a borrar a Moisés del libro de la vida, y precisamente por eso fue que Dios perdonó a ese pueblo por Moisés. Por Moisés, un hombre santo. Muy bien, ahora sí. ¿Quién tiene la primera cita? Deuteronomio 9, del 13 al 14, de los que están aquí y de los que están en el... aquí en el Deuteronomio 9, del 13 al 14. Y dijo Éxodo 32, 31 al 32, ¿verdad, hermanos? ¿Ven? A ver, lea la cita de Apocalipsis, hermano. 3 y 4 dice: otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Muy bien, gracias, hermano. Efectivamente, y eso es tradición cristiana primitiva. Ya vamos a ver dónde San Clemente lo menciona. San Clemente lo va a mencionar más adelantito, que se van a hacer ruegos a Dios y a los santos. A Dios y a los santos. Muy bien, ¿quién tiene Deuteronomio 9 del 11 al 12? Yo lo tenía. Ok, adelante, Elías. El Señor también me dijo: ya he visto que este pueblo es muy terco y quítate de mi camino, que voy a destruirlo y a borrar de
de la tierra su memoria, pero de ti haré una nación más fuerte y numerosa que ellos. Muy bien, gracias. Entonces, ese terco es igual a decir de dura cerviz o de cabeza dura. Es un pueblo de cabeza dura, es decir, un pueblo tonto que no entiende. Ajá, un pueblo necio, testarudo. Eso significa, ¿verdad? Ahí leíste tú ¿cómo? Terco, un pueblo terco. Un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo, en otras versiones, en la mía dice de dura cerviz. Rebelde, exacto, todo eso significa. Esa palabra, cuando ustedes vean en una Biblia que diga de dura cerviz, significa eso. Terco, necio, rebelde, todo eso significa. Muy bien, ahora de los que están en el TikTok, hermanos, ¿quién tiene ya la cita? Yo la voy a leer. Belki la tiene, hermano. Adelante, hermana. Al volver Moisés, donde Yahvé le dijo, este pueblo no ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron con todo dignante perdonar su pecado, pero si no borrarme del libro que has escrito. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Entonces, muy bien, vemos allí la intercesión de Moisés, ¿verdad? Muy bien, continuando. Versículo 5. Versículo 5 del capítulo 53 de la primera de San Clemente a los Corintios. Oh caridad grande, oh perfección insuperable. El siervo habla libremente a su Señor, pide perdón para la muchedumbre o exige que se le borre también a él juntamente con ellos. Capítulo 54. Capítulo 54. Consejo a los sediciosos. En el capítulo 56 es donde San Clemente va a hablar de que se puede hacer súplicas ante Dios y ante los santos. Pero bien, continuando. ¿Qué capítulo le dije? Consejo a los sediciosos. Sí, 54, ¿verdad? Sí. Capítulo 54, consejo a los sediciosos. Versículo 1. Ahora bien, ¿quién hay entre vosotros generoso? ¿Quién compasivo? ¿Quién se siente lleno de caridad? Bendiciones, hermanos, que les va muy bien. Gracias por venir y quedarse. Gracias por aceptarme. De nada, hermano. Muy bien. Vuelvo a leer. Capítulo 54 se titula Consejo a los sediciosos. Versículo 1. Ahora bien, ¿quién hay entre vosotros generoso? ¿Quién compasivo? ¿Quién se siente lleno de caridad? Versículo 2. Pues diga, si por mi causa vino la sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy a donde queráis y estoy pronto a cumplir lo que la iglesia ordenare, a condición solamente que el rebaño de Cristo se mantenga en paz, con sus ancianos, con sus presbíteros o sacerdotes establecidos. Versículo 3. El que esto hiciere, se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar le recibirá, pues del Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 23.1. Salmo 23.1, en la Biblia de ustedes sería Salmo 24, entre paréntesis 23, versículo 1. El que lo encuentre, dice gloria a Dios. Salmo 24, entre paréntesis 23, versículo 1. También acá los de acá de este lado, hermano. Sí, el que ¿Salmo qué dijo, perdón? Salmo 23 sería en la Vulgata Latina. Ya, y en la, hermano, ya lo encontró aquí una alumna, Betty Valenzuela. Adelante, hermana Betty, bienvenida. Un gusto tenerla aquí conmigo. La Betita. Hola, hermanos. ¿Salmo qué? Salmo 23 en la Vulgata Latina y en la latinoamericana sería Salmo 24, entre paréntesis 23, versículo 1. Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Sí, muy bien, gracias, hermana. Entonces vemos pues que la tierra no es de un magnate, la tierra no es de un presidente o de X país que se llame la primera potencia o segunda potencia o tercera potencia.
No, la tierra es del Señor y todo lo que contiene es del Señor. De manera pues que es el Señor el que puede distribuirla, o mejor bien dicho, el Señor y aquellos servidores del Señor. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios distribuyó la tierra. Los ateos reniegan y dicen, Dios, es que Dios es un Dios malo, mire cómo le quitó, allí donde habitan los judíos, dice, esa tierra pertenecía a otra gente. Dicen ellos, ¿verdad? Pero es que del Señor es la tierra y Él la distribuye a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, por eso es que Él distribuyó esa tierra al pueblo hebreo, al pueblo israelita, que ciertamente eran otra gente las que habitaban allí, pero lo que no saben ellos, que esa gente que habitaba allí era de la semilla de la serpiente. Por eso es que Jesús en San Mateo capítulo 13 pone el ejemplo del trigo y la cizaña y dice, ¿que acaso no sembraste tú, Señor, trigo? ¿Cómo es que salió la cizaña? Y Jesucristo explica eso del trigo y la cizaña. Dice, en la noche, mientras todos dormían, vino el maligno, vino el demonio y sembró la cizaña. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, esos fueron los ángeles caídos que vieron, y eso lo dice el Génesis capítulo 6, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas y tuvieron relaciones y de ahí nacieron los gigantes. Dice. Por eso es que vemos que David luchó contra los filisteos y sobre todo mató a uno de ellos que fue a Goliat, que era de la simiente de la serpiente. Entonces, este pueblo de los filisteos, donde son los filisteos, los cananeos, los fereceos, el amorreo, todos ellos tenían descendencia gigante. Podemos encontrar nosotros esos no me recuerdo si es Deuteronomio, parece Deuteronomio capítulo 4, donde resulta que Moisés mata a Og, rey de Basán, que su cama medía 9 metros de largo y 4 metros de ancho. O sea, era un rey gigante. Era un rey gigante que ese rey él solo podía derrotar un ejército. Pero, y entonces esas tierras son las que el pueblo hebreo fue a conquistar, porque esas tierras no eran de esa gente. El demonio vino a robarse esas tierras, o los demonios, mejor bien dicho, y pues la distribuyeron entre estos seres híbridos que muchos le llaman los nefilim, que se le llama también en griego a catartos o nefilim en hebreo, nefilim que pues son estos seres gigantes que eran de descendencia de ángeles caídos. Muy bien, continuando. Versículo 4. Así obraron y así seguirán obrando quienes han llevado comportamiento de Dios, de que no cabe jamás arrepentirse. Entonces, ¿quiénes son los que obraron así? Dice, obrar de esta manera, dice, decir de esta manera: si por mi causa vino la sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy a donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la iglesia ordenare, a condición solamente de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus presbíteros o sacerdotes establecidos. Versículo 3, el que esto hiciere, se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar le recibirá, pues del Señor es la tierra y su plenitud. Y el que así obrare, así seguirán obrando quienes han llevado comportamiento de Dios, de que no cabe jamás arrepentirse. O sea, si nosotros obramos así, no nos arrepentiremos. Si obramos, pues que reconocemos nuestras faltas y estamos dispuestos a hacer lo que la iglesia mande. Eso es lo que nosotros como cristianos católicos tenemos que hacer, lo que la iglesia mande, no lo que yo quiera, no lo que Julanito quiera, no, lo que la iglesia mande. El Papa, los obispos y después nuestros sacerdotes. Capítulo 55, ejemplos gentiles de abnegación por los demás. Ejemplos gentiles de abnegación por los demás. Versículo 1. Y para citar también ejemplos de gentiles, muchos reyes y príncipes en tiempos de peste se entregaron a sí mismos a la muerte,
en virtud de un oráculo con el fin de librar por su sangre a los ciudadanos. Vemos cómo San Clemente nos está diciendo que incluso entre los gentiles, en el pueblo pagano, hubieron reyes que entregaron sus vidas a sí mismos por salvarlas del pueblo, por salvarlas de las de los ciudadanos. Nos está diciendo San Clemente, siglo I. Siglo I estuvo como papa del 88 al 97. Muchos se desterraron voluntariamente de sus propias ciudades para poner fin a una sedición. Versículo 2. Sabemos que entre nosotros muchos se han entregado a las cadenas para rescatar a otros. Cuando San Clemente está diciendo eso, entre nosotros, ya se está refiriendo a la iglesia, a la jerarquía. Muchos obispos, muchos presbíteros, muchos sacerdotes se entregaron a las cadenas. O sea, es decir, pues, se hicieron esclavos de otros con tal de rescatar a hermanos en la fe. Y eso sucedía en el siglo I, donde el cristianismo era perseguido, era encadenado, era atacado. Entonces, habían obispos que ellos decían, yo como obispo me entrego, pero rescata, salva o deja en libertad a esta familia, deja en libertad a estas personas. Y San Clemente lo dice. Mire cómo dice el versículo 2 del capítulo 55. Capítulo 55 de la primera de San Clemente a los Corintios. Versículo 2 dice, sabemos que entre nosotros, cuando dice el entre nosotros está refiriendo a la jerarquía. Sabemos que entre nosotros muchos se han entregado a las cadenas para rescatar a otros. Muchos se han vendido por esclavos y con el precio de su libertad han alimentado a otros. Versículo 3. Muchas mujeres, fortalecidas por la gracia de Dios, llevaron a cabo hazañas varoniles. Versículo 4. Y aquí menciona a Judith. Y que de hecho da una cita que es del libro de Judith, que San Clemente la toma como escritura sagrada. De hecho, incluso hay eruditos dentro del mundo del sectarismo protestante que también toman esa cita, o mejor bien dicho, estos libros deuterocanónicos como sagrados. Es un error, vuelvo y lo repito, ya lo he repetido con más de 8 años o 18 años que estoy aquí, es un error llamarle a los libros deuterocanónicos apócrifos, porque hay católicos ignorantes que dicen, los libros apócrifos, no son apócrifos. Los atarantados le llaman apócrifos. ¿Quiénes son los sectarios? Los sectarios le llaman a los libros deuterocanónicos apócrifos, pero esos no son los apócrifos. ¿Cuáles son los apócrifos? Los apócrifos es una lista como más de 63 libros que la iglesia rechazó en el siglo III y siglo IV. Siglo IV, el Papa San Gelasio da una lista como de 64 libros que son rechazados por la iglesia como herejes y anatemas. Entonces, esos son los apócrifos, aquellos libros que la iglesia desechó, que la iglesia no consideró sagrados, esos son los apócrifos. Pero los libros deuterocanónicos son libros sagrados, que son del segundo canon. La palabra deutero significa del segundo. Y deuterocanónicos significa del segundo canon, o sea, libros sagrados del segundo canon. Eso significa la palabra deuterocanónico. Entonces, y Judith, el libro de Judith entra aquí dentro del libro, dentro del segundo canon, o sea, dentro de los deuterocanónicos. Y aquí dice, el versículo 4, dice, la bienaventurada Judith, estando cercada su ciudad, pidió a los sacerdotes autorización para salir al campamento de los extranjeros. Versículo 5. Y salió pues y expúsose al peligro, llevada del amor a su patria y a su pueblo sitiado. Y el Señor entregó a Holofernes en manos de una mujer. Y da aquí la cita San Clemente, que lo está tomando de Judith, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Judith, capítulo 13. ¿Quién me lo quiere leer? Ya se frició. ¿Ah? Se frició el pelón. ¿Ya se frició? Ok, hermana Betty, o aquí los que lo encuentren primero, los que están aquí conmigo. Judith, capítulo 13, versículos del 1 al 19. ¿Quién lo tiene de este lado? Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes, Tadeo? Ok, ¿seguro? Bueno. Léeme dos versículos y de los de aquí del chat que me lea los demás, o 2 versículos tú, Tadeo,
Otros dos versículos usted, hermano Carlos Rayas, o el que lo encuentre primero, y si no, la hermana Betty. ¿Era Judith qué? Judith, capítulo 13. Judith, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Ya lo tengo yo, hermano, ¿eh? ¿Ya lo tiene? Bueno, muy bien. Adelante, hermana Betty. Judith, capítulo... Espéreme, hermano, déjeme, voy para allá porque estaba acá en la calle. Ahí va, ¿eh? Ok, Cuando adelante. se hizo tarde, los servidores de Holófernes se retiraron rápidamente. Bagua cerró la tienda desde afuera e hizo salir de la presencia de su señor a los que estaban allí. Todos se fueron a dormir, pues estaban cansados, porque el banquete había durado mucho tiempo. Judith quedó sola en la tienda y Holófernes, completamente borracho, estaba tirado en la cama. Judith había dicho a su criada que se quedara fuera de la tienda en que ella estaba y que esperara allí hasta que ella saliera como todos los días, pues había dicho que saldría a hacer su oración. A Baguas le había dicho lo mismo. Todos se habían retirado y absolutamente nadie se había quedado en la tienda. Entonces Judith se puso de pie junto a la cama de Holófernes y dijo interiormente: Señor Dios de todo poder, mira favorablemente lo que voy a hacer en ese momento para gloria de Jerusalén. Este es el momento de ayudar a tu pueblo y de realizar mis planes para perdición de los enemigos que se han levantado contra nosotros. Se dirigió entonces al soporte de la cama, que estaba a la cabecera de Holófernes, descolgó la espada que él allí tenía y acercándose a la cama le agarró la cabeza por el pelo y dijo: Dame fuerza, Señor Dios de Israel, en este momento. Descargó entonces 2 fuertes golpes en el cuello de Holófernes y le cortó la cabeza. Hizo rodar de la cama el cuerpo y desprendió de sus soportes el pabellón. Enseguida salió y entregó a su criada la cabeza de Holófernes, y ella la metió en el costal de las provisiones de Judith. Luego salieron las dos a orar, como acostumbraban hacerlo. Atravesaron el campamento, rodearon el valle y subieron al monte de Betulia hasta llegar a las puertas de la ciudad. Desde lejos Judith gritó a los guardias que estaban en las puertas: Abran, abran la puerta, Dios nuestro está con nosotros, mostrando aún en Israel su fuerza y su poder contra sus enemigos. Así lo ha hecho hoy. Cuando los hombres de la ciudad la oyeron gritar, bajaron a toda prisa a la puerta de la ciudad y llamaron a los ancianos. Todo el mundo, sin excepción, vino corriendo, pues apenas podían creer que Judith hubiera regresado. Abrieron la puerta, las hicieron pasar y encendiendo fuego para poder ver, se amontonaron alrededor de ellas. Judith entonces les dijo en voz alta: Alaben a Dios, alábenlo, alaben a Dios, que no ha negado su misericordia al pueblo de Israel, sino que por mi mano esta noche ha aplastado a sus enemigos. ¿Hasta cuál, hermano? Hasta el 19. Y sacando del costal la cabeza, se la mostró y les dijo: Miren la cabeza de Holófernes, el comandante en jefe del ejército asirio, y aquí está el pabellón debajo del cual se acostaba en sus borracheras. El Señor le dio un golpe mortal por mano de una mujer, y juro por la vida del Señor que Él me protegió en todo lo que hice. Mi belleza fue una trampa que le causó la perdición, pero Él no cometió conmigo ningún pecado que me hubiera traído mancha o deshonra. Todo el pueblo se quedó maravillado e inclinándose para adorar a Dios, dijeron a una voz: Alabado seas, Dios nuestro, que humillaste en este día a los enemigos de tu pueblo. Y Osías dijo a Judith: Hija, que el Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Alabado sea Dios, el Señor, que creó el cielo y la tierra y te guió para que cortaras la cabeza al jefe de nuestros enemigos. La confianza que tú has mostrado nunca se apartará del corazón de los hombres, que siempre recordarán el poder de Dios. Palabra de Dios. Gracias, hermana. Entonces vemos cómo Judith viene a ser prototipo de la Virgen María. Aquí a Judith se le alaba por esa proeza que hizo
de arrancarle la cabeza al gigante Holofernes, que era un general del ejército asirio, que tenía prácticamente al pueblo hebreo en asedio. Entonces, Judith, Dios le dio la valentía de ella, con su belleza, cautivar a este general Holofernes, que era un guerrero, y pues todo el mundo le temía. Entonces, y por medio de Judith, pues Dios salvó a su pueblo, y por eso es que termina diciendo ahí el versículo 19, y el Señor dice, Dios nuestro lo ha degollado por mano de una mujer. Así como la profecía o el protoevangelio que está en Génesis 3:16, donde Dios dice, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú le dirás el calcañal y ella te aplastará la cabeza. Entonces, así la Virgen María aplasta la cabeza de Satanás. Entonces, así como Judith, pues prácticamente le voló la cabeza a este gigante general llamado Holofernes. Muy bien, continuando. Versículo 6 del capítulo 55 de la primera de San Clemente a los Corintios. A no menor peligro se arrojó otro sí Esther, perfecta en la fe, a fin de salvar a las 12 tribus de Israel, que estaban a punto de perecer. Y en efecto, con ayuno y humildad, rogó al Señor omnividente, es decir, que todo lo puede ver, y Dios de los siglos, y él, viendo la humildad de su alma, libró al pueblo por el que se había expuesto al peligro. Esther, capítulo 4, búsquenme por favor, Esther, capítulo 4, el primero que me lo encuentre, Esther, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Esther, libro de Esther, está en el Antiguo Testamento, está un poquito antes de Judith, o después de Judith va a estar. Después de Judith, bueno, al menos en la Vulgata Latina está después de Judith. Esther, capítulo 4, versículo 8, solamente el versículo 8 y después el versículo 16. Ok, ya lo tiene Elías. Adelante, También Elías. le entregó una A ver, copia. vuelve a iniciar otra vez. Okay. También le entregó una copia del decreto de exterminación publicado en Susa para que se le diera a Esther. Además, le recomendaba a Esther que hablara personalmente con el rey y le suplicara que interviniera en favor de su pueblo, que se acordara de cuando vivía humildemente bajo el cuidado de Mardoqueo, y que supiera que Amán, quien ocupaba el segundo lugar después del rey, había hablado a contra los judíos y quería matarlos. Igualmente le encargó que invocara al Señor y que hablara al rey en favor de los judíos y los salvara de la muerte. Muy bien, gracias, hermano. No, hasta el 9. Es hasta el 16, ¿no? Era 8, no, nomás el 8 y el 16. Lee el 16. En versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí. No coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver el rey, aunque esto vaya contra la ley y se me maten, que me maten. Muy bien, gracias. Entonces vemos, pues Esther también arriesgó su vida. Era contra la ley de que una de las concubinas o esposas del rey fuera a verlo sin haber sido llamada. La que hacía eso era asesinada. Entonces, pero Esther lo hace poniendo en peligro su vida, como dice aquí
San Clemente. San Clemente nos dice a no menor peligro se arrojó otro sí Esther, perfecta en la fe, a fin de salvar a las 12 tribus de Israel que estaban a punto de perecer, y en efecto con ayuno y humildad rogó al Señor omnividente y Dios de los siglos, y él, viendo la humildad de su alma, libró al pueblo porque se había expuesto al peligro. Muy bien, de capítulo 56. Capítulo 56, elogio de la corrección fraterna. Y aquí anótenlo por favor en sus cuadernos, porque aquí San Clemente nos está diciendo que se puede suplicar a Dios y a los santos. Anoten pongan primera epístola de San Clemente a los Corintios, primera epístola de San Clemente a los Corintios, capítulo 56, versículo 1. Anótenlo. Nos dice San Clemente, versículo 1. Supliquemos pues también nosotros por los que se hallan en algún pecado, que se les conceda modestia y humildad a fin de que se sometan no a nosotros, sino a la voluntad de Dios, pues de esta manera les será fructuoso y perfecto el recuerdo que en lástima hacemos a ellos ante Dios y ante los santos. Dice como dice San Clemente, que vuelvo a leerlo. Supliquemos, fíjese, el contexto es suplicar. Supliquemos pues también nosotros por los que se hallan en algún pecado, que se les conceda modestia y humildad a fin de que se sometan no a nosotros, sino a la voluntad de Dios, pues de esta manera les será fructuoso y perfecto el recuerdo que en lástima hacemos de ellos ante Dios y ante los santos. Versículo 2. Recibamos la corrección por la que nadie, carísimos, ha de irritarse. Fíjese, nosotros debemos aceptar la corrección. Si un hermano viene a corregirme, yo no tengo por qué molestarme. Si usted, un hermano, lo corrige, un hermano en la fe lo corrige, no tiene por qué molestarse. Nos dice el versículo 2, dice, recibamos la corrección por la que nadie, carísimos, ha de irritarse, es decir, ha de molestarse, o ha de enfadarse, o ha de enojarse. La represión que mutuamente nos dirigimos es buena y sobremanera provechosa, pues ella nos une con la voluntad de Dios. Versículo 3. Sabemos cómo, si nosotros nos dejamos corregir, nos une a la voluntad de Dios, nos dice San Clemente. Versículo 3. Así dice en efecto la palabra santa. Con su corrección me corrigió el Señor, pero no me entregó a la muerte. Salmo 117, versículo 18 en la Vulgata Latina, y en la latinoamericana, Salmo 118, entre paréntesis 117, versículo 18. Salmo 118, entre paréntesis 117, versículo 18. ¿Salmo qué? 118, entre paréntesis 117, versículo 18. Amén. Ok, adelante, hermano Carlos Rayas. ¿Siento todo? Nomás el versículo 17. A ver, quiero ver qué versículo es. 118, 117. Versículo 18 va a ser. Versículo 18. Sí, versículo 18. Salmo 118, entre paréntesis 117, versículo 18. El Señor me corrigió mucho, pero no me entrego a la muerte. Muy bien, gracias, hermano. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Entonces, ese corregir, para los que no saben, también es sinónimo de castigo. Era Salmo 100. Versículo 19. Bienvenido, hermano
Carlos, no, perdón, hermano Juanito. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Muy bien, hermano. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, hermano. ¿Qué va a dar enseñanza el día de hoy? Sí, la estoy dando, estoy a punto de finalizar. Ok, hermano, está bien. Aquí lo voy a estar escuchando, ¿eh? Gracias, hermano. Vamos. Versículo 4 del capítulo 56. Capítulo 56. Versículo 4. Porque el Señor a quien ama le castiga, y a todo el que toma como hijo le azota. Proverbios 3:12 y Hebreos 12:6. Proverbios capítulo 3, versículo 12. El que lo encuentre me lo lee, ya sea de los que están aquí conmigo, de los que están aquí arriba del... ¿Y el otro cuál es? El otro es Hebreos 12:6. Porque el Señor a quien ama le castiga, y a todo el que toma por hijo le azota. Fíjese, San Clemente nos está diciendo aquí en el capítulo 56, versículo 4, que Dios al que ama le castiga, y al que toma por hijo le azota. Entonces vemos pues que el decir que Dios castiga no es malo, sino que al contrario es bueno y es correcto. Entonces, es decir que Dios no castiga es una herejía, porque Dios sí castiga. Dios sí castiga, y no lo hace porque Dios nos tenga odio, sino que al contrario, nos castiga porque nos ama. Así como un papá si ve que su hijo hace algo malo, lo castiga, le da un par de azotes, no porque odia al hijo, sino que porque lo ama. Exacto, mire qué excelente lo que nos dijo Tadeo. Vamos a poner, a ver, Tadeo, ¿por qué un papá castiga a un hijo? Excelente. Fíjense, qué buena respuesta dio Tadeo. Muy bien, gracias. ¿Quién tiene la cita? Hermano Osmi, Dígame. dice la hermana Susi que la suba, por favor. Ok, claro que sí, hermano. ¿Se cayó? Ya la subí. Proverbios, ¿quién tiene Proverbios 3:12? Ok, lo tiene Elías. Adelante, Elías. Porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Ahí está. Como un padre corrige a su hijo favorito. Entonces, ahí en esa versión dice, a ver, vuelve a leerlo. Porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. El Señor corrige, dice esa versión. En esa versión que Dios habla hoy, la que Él tiene. Pero hay otras versiones donde dice, porque el Señor castiga, así como un padre castiga a su hijo favorito. Sí, muy bien. Aquí en el mío dice, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Ahí está. Entonces vemos que es bíblico, mis hermanos, el corregir o el castigar a un hijo. A ver, ¿quién tiene Hebreos? Hebreos 12:6. Adelante, hermano Polito. Dice, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Y castiga al que recibe como hijo. Vemos cómo no es malo decir que Dios castiga. Hay personas que dicen, no, es que Dios no castiga. Dicen, no, Dios sí castiga. Dios sí castiga. Es más, lo dice también el apóstol San Pedro en 2 de Pedro 2, del 1 en adelante. Dice que así como Dios castigó, dice, a nuestros padres en el Antiguo Testamento que fallaron, dice, y así también que Dios, dice, no perdonó tampoco a los ángeles, y Dios castigó también a los de Sodoma y Gomorra. O sea, vemos que Dios sí castiga, no porque sea malo, sino que porque es bueno. Es más, San Agustín nos llega a decir, y también San Ambrosio nos dice, de que a Dios nos castiga porque nos ama y porque no quiere que vayamos a parar al infierno. Entonces, cuando yo fallo, cuando usted falla, Dios lo castiga para perdonarle su falta. Con el castigo se le borra su falta.
El castigo es bueno porque nos limpia, nos purifica, nos borra esa falta para que no vayamos a parar al infierno, nos dice San Ambrosio y San Agustín. Entonces, si nosotros no queremos recibir el castigo de Dios, entonces, ¿qué nos va a tocar? El infierno. Por eso es que muchas veces nos suceden cosas. Hay veces que hay personas que dicen, ¿por qué me está pasando esto? A lo mejor algo malo hemos hecho. O otras veces no es que hayamos hecho algo malo. Porque recordemos también cómo Job, sin haber hecho nada malo, tuvo llagas, perdió toda la cosecha, se le murieron sus hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no había sufrido nada malo. Igual cuando también la torre de Siloé se desplomó, dice, le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿quiénes pecaron? ¿Él o sus padres? Y dice, ni una cosa ni otra. Esto ha sucedido para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, ese ciego que estaba allí, estaba así de ciego para que la gloria de Dios se manifestara. Muy bien, me quedé en el versículo 4, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo 56 porque ya son las 9:30 y vamos a finalizar. Vamos a finalizar aquí y vamos a continuar el próximo martes aquí en el capítulo 56, versículo 5. Ahí me acuerdan. Capítulo 56, versículo 5 de la primera de San Clemente a los Corintios. Vamos a hacer la oración final. ¿Quién quiere hacer la oración? ¿Alguno de ustedes, los que está aquí conmigo, quiere hacer la oración? Bueno, aquí Tadeo y Elías dicen que quiere hacer la oración final. Ok, adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Amén. Santa María, Madre Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Tadeo y gracias Elías por hacer la oración final y gracias a la hermana Santo Padre Pío, al hermano Juanito y a la hermana Belki y al hermano Z79 por haber estado aquí con todos nosotros. Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Un abrazo a la distancia, hermanito. Un abrazo, hermano. Gracias. A los 26 que hay aquí, Santo Padre Pío, Z79, Jesús es Dios, Ojitos Verdes, Ramón Reyes, Belki Suazo, User 6111, Graciela Torres, Cristiano Católico, Laico Católico, Byron Pineda, Elisa Gandara, perdón, Estelita de Valdés, Lady Baby, Lucas Hernández, José Benítez, Elena Urra y al Faraón. Dios me lo bendiga. Hermanos, bien tenemos a la hermana Rosa nueva, dice. Es la primera vez que está aquí. La hermana Rosa es nueva, primera vez que está con usted. Dios me bendiga también a la hermana Rosa. Hola, hermana Susi. Hola, Tadeo. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Me da gusto escucharte. Al hermano Río y al hermano Carlos. Sí. Qué bueno que hoy nos entraron el live. Sí, ¿verdad? Me da gusto verte. Sigue así, Tadeo. Sí, ya no lo pongo directamente porque ya ve que la vez pasada nos censuraron el live. Bueno, bendiciones, buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí, la hermana Elisa también, el hermano Jesús. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pase bien. Bye. Bye.